Sí, buenos días. Nada más para informarles que va a haber una conferencia de prensa ahorita de la Secretaría de Salud, del Secretario de Salud, del Director General del IMSS, así como el Director General del ISSSTE, para hablar del tema de obras inconclusas, que es un tema que aquí se mencionó y se va a entregar un informe de cuáles son los procesos de las obras inconclusas y en qué van. Adelante. Que chequen que ya están. ¿Sí? Muy buenos días, como ya anunció Jesús, este es un espacio que ha pedido el presidente en un tema que, como ustedes saben, tiene un buen tiempo en que hemos oído a la población mexicana, hemos constatado sus condiciones de salud y las condiciones, desde luego, del dolor que lleva a conocer que hay abandono y que, desde luego, hay una situación en la cual, además de la conducción a través de un tiempo ya bastante del presidente y oír a nuestra población, quiero señalar puntualmente que los medios de comunicación han tenido también una participación muy activa de seguimiento y, desde luego, de acompañamiento ante estas visitas que hemos realizado varios integrantes de la Secretaría de Salud, varios integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. Es por ello que aquí presentes los conductores en estas áreas, y pidiera yo también que estuviera aquí el doctor que nos acompaña, el doctor que conocerán ustedes porque ha sido acompañante en muchas de estas visitas, el doctor Alejandro Vargas, que también estará aquí para escuchar sus opiniones, sus comentarios y, desde luego, sus preguntas. Entonces, si tienen la presentación, por favor. Voy a ocupar unos 5 o 7 minutos para darles una base, un marco de referencia de lo que hemos logrado y que con lo cual podemos decir que cumplimos la fase de diagnóstico y el cómo arranca lo operacional, que es importante y que, desde luego, lo vamos a continuar en los siguientes meses. Estarán de acuerdo que nos dejaron un sistema de salud, la primera, por favor, en añicos. El abandono sistémico al artículo 4 de la Constitución ha llevado a continuos desgajamientos y los escombros fueron a parar claramente a las espaldas de los enfermos más pobres. La salud así se llenó de un pensamiento endurecido, atento a otros elementos, a los medios, desocupado, no ocupado de sus fines, corrupto y, en cierta forma, defraudando lo que la población necesita. Hoy en día me atrevo a señalar que hay en salud una relación directamente proporcional entre la adaptación a la corrupción y la falta de atención médica a los más necesitados. En la siguiente, por favor. Sin embargo, como ya señalé, encabezado por nuestro presidente, en la salud tenemos un cambio de conciencia. Estamos viviendo otros tiempos, la conciencia colectiva donde el humanismo y la ética serán las reglas a seguir, y esa intención colectiva, a que se han sumado todos, incluyendo a ustedes, disuade a los corruptos y fortalece a los que cooperan. Se llama esto cuarta transformación de la vida pública del país. Como ustedes recuerdan, hace más de un año iniciamos un diagnóstico del abandono, del descuido, del olvido inclusive en que se encuentran los centros de salud y hospitales en nuestro país, que, repito, fue la base del escuchar a nuestra población sufriendo su enfermedad y el dolor de nuestra alma. Al inicio de esta administración, en la siguiente, por favor, se recibieron obras denominadas en proceso de ejecución, 306 de ellas, aquí están presentes en un árbol que voy a seguir en los siguientes minutos, adjudicadas durante los años 2004 a 2018,
con avances físicos muy por debajo de los porcentajes programados. El promedio de abandono de este espacio de 1 a 14 años es de 6.4 años con una variación muy pequeña de 2, lo que habla de que esto es un continuum normal. Hablo de 306 obras y lo anterior, en consecuencia, ha traído la saturación en unidades médicas, la necesidad de reubicar a personal médico de enfermería en lugares lejanos a sus domicilios o del lugar de adscripción, cambios frecuentes, mayor retraso en el otorgamiento de consultas a los pacientes y desde luego mayores gastos en subrogación de servicios. La siguiente, por favor. Si nos enfocamos a estos 300, perdón, la anterior, ¿sí? Esa sirve. Vemos del lado izquierdo cómo hay un parteaguas, una necesidad de poner atención al Plan Maestro de Infraestructura que tiene años de estar trabajando en ello para poder dar camino, dar luz verde a las obras. Y en este caso, las 306 han pasado en este campo de diagnóstico y de seguimiento del Plan Maestro de Infraestructura, 238. En proceso sigue 93, ese es un tema importante porque a pesar del tiempo, podrán ser rescatadas, no todas ellas, pero desde luego me enfoco en el siguiente cajón de las suspendidas. Aquí están 145 y en el seguimiento ustedes pueden ver que 102 son centros de salud, centros donde hay consulta y hospitales 43. Del otro lado son las 68 que no han tenido un punto de evaluación y de seguimiento como obras a través del Plan Maestro de Infraestructura. En proceso están 33, posiblemente se logren rehabilitar algunas de ellas, pero las suspendidas difícilmente lo van a hacer. Y junto con estas, en la siguiente, por favor, podemos ver que la situación enfocadas a estas suspendidas son 180 obras, donde tenemos, reitero, 145, 43 hospitales y 102 unidades de atención en centros de salud. En la siguiente, por favor, pueden ustedes ver la ubicación de las unidades suspendidas en el ámbito de la Secretaría de Salud. Vamos a continuar con las del Seguro y las del ISSSTE. Estas unidades donde están distinguidas por color las de hospitalización. Jalisco tiene 10 de ellas en orden decreciente, Estado de México 6, Oaxaca 6, le siguen con 3 varios estados, con 2 Yucatán y 1 los que complementan esta lista. Y por el otro lado, en la consulta externa, o sea, centros de salud, pues es mayor en número, 52 en Oaxaca, Veracruz 31, Jalisco 4, Jalisco 21, perdón, Chihuahua 4, y van descendiendo Michoacán, Yucatán, Chiapas, como ustedes pueden ver. Ahora, pasando a los motivos, ¿qué ha llevado a esto? Tenemos la siguiente imagen, por favor. Aquí hay 4 o 5 apartados de razones y que son más o menos las mismas, aunque prevalecen de mayor importancia las de los hospitales, una falta de financiamiento para concluir la obra. No todo es dinero, pero en este caso los estados principalmente lo reclaman. Revisión técnica y jurídica por incumplimiento de la empresa, esto se da con frecuencia. En ocasiones se rescinde, se hace una rescisión anticipada del contrato. Muy puntual es el no contar en un plano grande los recursos humanos para poder integrar la plantilla, y ustedes saben, lo físico es importante, lo estructural, pero sin equipamiento y sin plantilla, pues esto no es un hospital, una instancia que trabaje, que pueda ser habilitada. Si el proyecto incumple la normatividad en salud vigente, pues no va a tener desde luego la posibilidad de ser certificado en otro de los espacios para dar calidad, eficiencia y desde luego seguridad al que va a entrar a ese espacio de salud. En el entorno de todo esto, y lo repito, aparece la corrupción, la falta de transparencia que también influye en ello.
¿Cuál es el estado actual? A la siguiente, por favor, en términos generales en el ISSSTE, y esto lo puede ampliar en su momento el maestro director del ISSSTE, que está aquí con nosotros. Tiene en su censo concluidas 12 unidades, aquí los pueden ver, y en proceso 4, y nos detendríamos en cierto objetivo, en el objetivo central de estas palabras, las 4 suspendidas, una en Hidalgo, una en Jalisco, una en Baja California y una en Chihuahua. En la siguiente podemos ver el espectro del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hay 21, ya para hacerlo más ágil, 21 unidades, tanto unidades familiares, hospitales regionales de ginecobstetricia y algunas especialidades que están listas, suspendidas, pero en una propuesta de seguridad de que puedan ser inauguradas prontamente. 5 en la Ciudad de México, 2 en Baja California Sur, lo mismo en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y una que completa las 21 unidades a las que me he referido. Pasando a la perspectiva de qué unidades médicas susceptibles y la posibilidad amplia de terminarse, nuevamente me ubico, como está señalado en las imágenes anteriores y que está aquí en la esquina izquierda, tenemos los 50 y 43 hospitales y 50 centros de salud. La siguiente, por favor. Y acompaño aquí una pequeña tabla de estos 57 unidades donde la población beneficiada en el momento que esto permita entrar, y de ahí la importancia y la urgencia de hacerlo ya en función y que pasen del abandono a la realidad completa. Y quiero señalar que cumplen los 3 ámbitos de la construcción, de equipamiento y desde luego de tener el aseguramiento del personal médico y administrativo. Esta población estimada para hospitales sería superior a los 18 millones de población potencialmente beneficiada, y en los los centros de salud de 2.826.000 habitantes. Esa es la amplitud y la importancia de tener estas obras abandonadas en un camino adecuado. Inaugurables, la siguiente por favor, son, aquí están señaladas, 3 en el Estado de México y así progresivamente. Michoacán, en cuanto a la consulta externa, o sea, los centros de salud, empiezan con 7 en Michoacán, 7 en Guanajuato y así para abajo. Pasando muy rápidamente, porque no todo lo que salva este desarrollo de abandono es el dinero. Hay otra serie de situaciones muy importantes, ya lo hablé, equipamiento desde luego, y tener personal, recursos humanos que sustenten la calidad, la seguridad y desde luego la orientación que hemos propuesto hacia el origen de los grandes problemas de la salud. El 80% del origen de las enfermedades se originan en el primer nivel de atención, y con ese enfoque tenemos un planteamiento que para las 31 unidades que les he señalado, en obras se estima una inversión de 9.716 millones de pesos, con un equipamiento de 4.956, como un estudio seguido a través de las visitas. Esto ya es adecuado a las instancias que se han visitado y que están en esta posibilidad. Desde luego la inversión requerida con gastos de plantilla y de operación aquí están, y este es un acercamiento al aspecto económico. Y en la siguiente, por favor, podríamos resumir que el 100% de las obras de estas 31 están en 3 unidades listas para ya arrancar, con un avance más del 90%, 7 unidades, ahí está la lista, y veo que algunos de ustedes, de los que se quedaron o que están aquí, vienen del interior del país. Fíjense, iba a decir provincia, voy a hacer una plana porque eso ya no se debe decir, se me salió, perdón. Tijuana, Saltillo, León, Meztitlán, Mazatlán, Coatzacoalcos, Fresnillo, estaríamos en los próximos meses en la posibilidad de estas 7 unidades, y desde luego con más razón en las 3 que están abajo, en Saltillo, Chilapa y Mérida.
Se nos pide una expectativa y lo podemos ofrecer nuevamente con sus potenciales de cambio para el próximo año, atender a un grupo de unidades, estoy hablando de 23, 16 centros de salud, 7 hospitales, en que su obra podría llevarnos a un total redondeado de esto de la inversión requerida de 2.335 millones de pesos. Este es el camino que hemos seguido, reitero, con unos criterios. La siguiente, por favor. La siguiente. Únicamente anunciando rápido los criterios de evaluación de ese documento y de ese seguimiento del plan de maestro de infraestructura, donde el área de influencia de la acción de lo que se está construyendo físicamente, la población objetivo, la epidemiología, el por qué aquí tenemos que tener una atención sobre el cáncer y en otras ciudades mayoritariamente sobre enfermedades crónicas. Desde luego que ustedes saben que médicamente hay que observar e integrar esas necesidades a la realidad, oferta y demanda de servicios de salud y del proyecto de infraestructura, la cartera de servicios, la productividad de la unidad, antigüedad y condiciones del inmueble, superficie de construcción, etcétera. Ahí lo podría yo dejar, por favor, y le daría la oportunidad a que del Instituto Mexicano del Seguro Social se pudiera, si quieren, utilizar la lámina que está ahí y si no, como guste, el maestro Zoé. Muchas gracias, doctor Alcocer. Muy buenos días a todas y a todos. Como ya lo ha señalado el secretario de Salud, la situación en muchos estados, en prácticamente todos del país, es muy grave porque al final de cuentas la falta de servicios o simplemente observar una instalación médica, un hospital, muchas veces incluso ya concluido, pero que no está dando servicio o que está cerrado o que no tiene equipamiento o que no tiene personal o que no tiene el personal suficiente, al final de cuentas es lo mismo para la gente. Y por eso este esfuerzo es coordinado, por un lado desde la Secretaría de Salud y con los dos institutos, el IMSS y el ISSSTE. Como ya lo ha señalado el secretario, el panorama, digamos que el universo es muy grande en términos del número de obras. Desde luego que cada instituto tiene sus particularidades. En el caso del Seguro Social, de estas obras que se han señalado aquí, por un lado las que están, que fueron adjudicadas y que tienen distintos, digamos que problemas para su funcionamiento. En algunos casos, en 9 están concluidas, otras 32 tienen atrasos serios en la propia programación y en sus propios calendarios. 16 están inconclusas. En ese sentido, de estas que se han señalado, en 23 obras para nosotros son susceptibles a terminarse en el presente año, son 19 centros de salud y 4 hospitales. Es un monto de 948 millones de pesos en la parte de obra y equipamiento, más 1.025 millones de pesos en la parte de plantilla y 838 de operación. Son un total de 2.813 millones de pesos que están ya presupuestados, están en el PEF 19 y que tenemos que terminar para este año. En nuestro caso, son para los derechohabientes cerca de 2.196.000 derechohabientes que han sido afectados por 9 casos muy particulares que están vinculados a los sismos. Como ustedes saben, muchas instalaciones médicas, hospitales, unidades se vieron dañadas y en algunos casos han tenido que ser intervenidas, y en ese sentido también quiero decir que les tenemos que dar, y para nosotros es una de las mayores prioridades. Se tratan de 7 en particular, que digamos están en toda la zona conurbada,
uno en Morelos, en el municipio de Cuautla, otro en Zacatepec, también en Morelos, en Atlisco, Puebla, y en Puebla un caso muy particular que es el del Hospital San Alejandro. En el Estado de México es la Unidad Médica Familiar de Ecatepec, en la Ciudad de México el Hospital de Zaragoza y también en la Ciudad de México la Unidad Médica de Valbuena. Hay un plan de continuidad que está con niveles de retraso muy elevados, toda vez que esto se debió haber hecho justo en el ejercicio fiscal posterior al año de los sismos, es decir, en 2018, pero pues lo estamos atendiendo. Y yo simplemente concluiría que esta lógica de hacer esta presentación pues responde, por un lado, a la obligación legal de lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública en sus reformas del año pasado, para que las áreas, los sectores se coordinen realmente, que hay una motivación a coordinarse. Y desde luego porque hay por parte del Seguro Social y en estas primeras 2 semanas, pues una intención de trabajar de manera coordinada con todo el sector salud, desde luego con el secretario Alcocer y también con el director del ISSSTE y con todos los demás. Sería todo por mi cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenos días a todos ustedes. En el caso del ISSSTE, como ustedes podrán haberlo visto en la presentación del señor secretario, nosotros tenemos 20 obras inconclusas, parecieran pocas, pero simplemente es un reflejo de lo que hemos venido diciendo al principio de esta administración. Se cayó la inversión física en el ISSSTE. Desde hace muchos años se dejó de invertir, desde hace muchos años se dejó de promover la capacitación, se apostó por la subrogación de servicios y entonces ahorita el instituto pues enfrenta evidentemente enormes retos que van con enfrentar un problema de obras que se requieren sustituir en el tiempo. Tenemos más de 23 hospitales que ya rebasan su vida útil, más de 50 años de vida. Tenemos 12 obras en proceso, que tenemos el presupuesto, que las vamos a concluir este año, 4 obras que están en litigio y 4 obras que están suspendidas. Yo lo que quiero aquí resaltar, para complementar lo que dijo el señor secretario y el señor director del IMSS, es que no basta nada más el dinero. Vamos a empezar un proceso también fuerte de inducción, de capacitación que se requiere en las áreas médicas. Estamos promoviendo fuertemente el tema de la prevención, el tema de atención en el primer nivel, en el médico familiar, el médico general. Y en ese sentido, en el ISSSTE estamos decididos que este año vamos a trabajar particularmente en el primer nivel para poder ir poco a poco levantando el segundo y el tercer nivel. Nos gustaría, pues evidentemente, poder dar respuestas de manera inmediata, pero la inversión en capital humano lleva tiempo, cuesta mucho trabajo, pero en ese camino estamos. Gracias. Generalmente son litigios por incumplimiento de las empresas, en su mayoría. A ver, te doy el dato rápidamente. Tenemos litigios en Acuña, Coahuila, Zaguayo, Michoacán, Casas Grandes, Chihuahua y Pachuca, Hidalgo. Bien, pues está a su consideración esta fase que podría yo señalar que es el fin del diagnóstico. Y de hecho ya estamos implementando en una operación consensada nuevamente con las instituciones y quiero señalar que se agrega en algunos puntos también la incorporación de los médicos, del personal médico y desde luego de Pemex y de Sedena, con una participación en la fase que sigue ya de operación. Esto para ello y teniendo en cuenta toda la integración, orientando nuestra acción de cambio de la política de salud hacia la atención primaria a la misma, la salud, tiene desde luego una necesidad de integrarse y en una decisión de diciembre para acá, ustedes saben que se estableció progresivamente la suma de los estados en un proceso, digamos, administrativo de interacción
y captar ciertas de las acciones a través de un convenio a nivel central. Esto dio lugar, y es una información también ya conocida, a que recientemente se tomara la decisión de la creación de un instituto de salud para el bienestar, que está en su fase ya directa de adjudicación de su figura jurídica. Pronto estará esto en decisión del cuerpo legislativo, para que esto sea el arranque de una acción simbólica de integración, simbólica y efectiva, práctica, clara, que es la del IMSS Bienestar dentro de este instituto, y desde luego la cobertura que va a iniciarse en la integración va a ser con la atención primaria a la salud, donde, como ustedes saben, no exclusivamente son los centros de salud, sino la red que se está tejiendo, y esa red de acción que nos lleva hasta lo más complejo de la atención médica curativa y desde luego impulsando la prevención de la misma, va a tener una forma clara, unida dentro del IMSS y dentro de la integración con el ISSSTE y desde luego con salud, en la formación de esta propuesta de hospitales universales, en donde ya tenemos que en una misma construcción, en un mismo hospital o centro de salud, pero en particular en los hospitales es más válido, el primer piso puede ser en beneficio de lo que ha decidido la Secretaría de Salud en esa entidad, en ese municipio, y el otro piso puede ser para cubrir acciones que en el Instituto Mexicano del Seguro Social son requeridas, o viceversa, para tener una integración en esto, con la necesidad de que al término de nuestra gestión ya no hablemos de instituciones, sino de una sola, que es la salud, la Secretaría de Salud del país. Por favor. Gracias. Buenos días, Janet López Ponce de Milenio. Quisiera preguntarle qué va a pasar con estas 160 obras que están suspendidas y que no se van a poder concluir. ¿Qué va a pasar con estos? Pues ya empezaron muchas obras. ¿Qué va a pasar con estos lugares y de cuánto serían las pérdidas que significan para el erario, por favor? Sí, como no, le doy oportunidad al doctor Alejandro Vargas que les ayude a contestar, que me ayude a contestar esto en el detalle, pero ustedes saben que, como en todas las acciones, hay que, y en casa está claro definido, hay que utilizar lo que hay que darle valor a lo que tenemos, ya sea que nos mudemos o cambiemos de estructura, de avance, de remodelación y de cuidado a las instalaciones. Esta política de mantenimiento se ha perdido. Integrando todo eso, vamos a rescatar de ello lo servible, y en algunos lugares que puede ejemplificar puntualmente el doctor Vargas, pues ni modo, podremos convertirlo en otro escenario de apoyo a la comunidad, a la sociedad. Por favor. Gracias, señor secretario. Quisiera aclarar un término que de pronto creo que ha creado confusión ante los medios, que es obra suspendida. El concepto surge porque está reglamentado así. En realidad, la Dirección General de Planeación, con la cual soy director general, llevamos un registro pormenorizado en plataforma de cada una de las obras que se están realizando en el país, tanto de las que tenemos detectadas con plan, digamos, permiso y sin permiso, por decirlo así. Y lo que hacen ellos es subir en la plataforma los avances que tienen. Si se da el caso de que la obra no reporta avance, lo que hacemos es comunicarnos con la entidad federativa y ver la razón. Si se detuvo la obra porque hay un asunto de falta de pago o porque la empresa no ha cumplido con alguna de las obligaciones que tenía, deja de considerarse como obra en proceso y pasa al rubro de obra suspendida. Esto se hace cada mes, por eso podrán escuchar de pronto que las cifras varían de 180, 160 y de pronto puede subir a 185. En cuanto reinicia el proceso, porque se adjudican recursos o llegó el recurso del equipamiento, se vuelve a activar la obra y al siguiente mes puede bajarlo de obra suspendida. ¿Qué es lo que se está haciendo? Revisando cuidadosamente tanto
en documentación como en visitas de campo cada una de las obras y se va a determinar aquellas que por sus características, por su antigüedad, por su abandono, no sean recuperables y resulte más caro recuperarlas que construirlas nueva en algún otro momento, serán las que serán suspendidas de manera definitiva. Estamos en posibilidad en los próximos 3 meses de poder dar la cifra definitiva de las que no serán rescatables y tenemos, por supuesto, en la base de datos los montos que esto ha implicado y las razones por las cuales se suspenderían de manera definitiva. Quiero aclarar que muchas de estas que ahorita están como suspendidas pueden ser recuperables bajo esta metodología y continuar con su avance porque son, si es que justifican ser absolutamente necesarias para beneficio de la población. En esta presentación que ya se nos había compartido desde hace algunas semanas, se decía que hay algunas de estas suspendidas que ya no se pueden reactivar porque representarían un riesgo para la población. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Que ya tenían mucho tiempo abandonados? Hemos encontrado obras, pongo el caso en Veracruz, cerca de Poza Rica, en Naranjos, que es una obra que encontramos, fue iniciada en el 2004, por ahí traíamos la fotografía, está en el abandono total desde aquella época, está como a un 40% en obra negra, ya cubierto de maleza, pero además lo encontramos con fracturas derivadas de sismos. Es una obra que definitivamente sería considerada como irrecuperable y esa la tenemos que dar de baja definitiva. Sí. Pues es el primero, el que llegó más temprano, ¿no? Esa es la regla. Buenos días, secretario. Soy Paul Velázquez. Recuperar para convertir en elefantes blancos podría ser un riesgo. Cuando ustedes ponen aquí que hay 3 listas para unidades al 100% de la obra, ¿qué significa? ¿Que el elefante está bien pintado o que tiene el material y el personal médico para dar una calidad de atención? Eso nos preocupa. La otra, invertir en obra o invertir en material y elementos, especialidades. Soy testigo, o sea, solo los que hemos vivido en un hospital cuidando a un familiar, soy testigo que en el ISSSTE de Los Mochis, el doctor Omar Camacho tiene que llegar, el cirujano, con su propio material, desde bisturí, todo esterilizado porque no lo hay. Soy testigo donde el urólogo Helio Sánchez tiene que pedir pinzas prestadas a otras ciudades para poder llevar, y si no llega, cancelar la cirugía. El gran problema en México es la diabetes. Sin embargo, en el ISSSTE de Los Mochis no hay cardiólogo, no hay urólogo, no hay angiólogo y no hay cirujanos plásticos. Las amputaciones las tienen que ir a hacer de Maquila a otra ciudad. Invertir en obra o invertir en calidad humana. Los médicos están demostrando que están haciendo milagros con algodón y cotonetes. Secretario. Sí, muchas gracias. Es muy importante, interesante la pregunta, porque esto abre la situación. Primero, la respuesta es muy puntual. Se acabó el momento en que se inaugura una unidad, hospital, de cualquier instancia, y que es nada más el parapeto y que lo hemos vivido vacío y que tardan años, estoy hablando, hay récords de México, de mexicanos en México, de 4 años en que así se cerró. Hay otras situaciones que también acompañan a varios años. Les dije, el promedio son 6 años de abandono, de descuido, de que no funcionan. Finalmente, un hospital que es para su oficio, si no está trabajando, pues no cuenta como elemento de atención, de cumplimiento a ese mandamiento del 4º constitucional. Entonces, si no se inaugurará si no se tiene el mismo día del festejo y del gobernador o sin gobernador, con presidente o sin presidente, que no se pueda abrir inmediatamente el hospital, y qué quiere decir estructura, equipo y desde luego el personal ya trabajando, y en la perspectiva para bajar todo el índice de lo que se requiere, que va ligado a su segunda pregunta, de la atención especializada, se necesita tener personal capacitado, formado para esas funciones que se le da. Si es así, y tendríamos que asegurar que va a cubrir no solo 8 horas. Ahí nuestro interés, nuestra dirección es de que esto sea un hospital que trabaje los 365 días del año,
con turnos vespertinos, nocturnos que aseguren y acciones que en este caso serían, por señalar algo, las cirugías ambulatorias. Una hernia pues se corrige en horas y al otro día o ese mismo día va a su casa, no necesita internamiento por varias razones. Si no es así, no se da la luz verde para que se inaugure. Pasando al punto que es un punto, para mí es el talón de Aquiles a seguir, es del personal. Hemos vivido, y no es un exceso ni es tal vez, no, el conocimiento no se transmite por ósmosis, no el estar cerca del presidente ya se adoptan acciones, son realmente en cada uno de nosotros convicción. Se ha abandonado y se ha cambiado en estos años el sentido del médico. El siglo pasado todavía era reconocido como, y no es discurso, no es clase, páseme la otra, no, ha pasado, se reconocía como uno de los líderes que se llamaban a todos los momentos importantes de una población, de un estado, de un país. Y ahora el médico es segundo o tercer nivel de atención. Y en eso tenemos que rescatarlo. ¿Y por qué se ha perdido? Porque el médico se ha imbuido en eso y ha perdido la presencia, ha perdido su calidad, ha perdido su afecto. Y concluyo, ya no ve al paciente a los ojos, ve el expediente, ve el iPad, ve el alineamiento a seguir, ve el reloj y tiene una lista que decía yo hoy en la mañana. Al paciente que está viendo, el diabético concretamente, se le tiene que citar en principio para ganar esa empatía y esa adherencia al tratamiento, porque si no el paciente llega, qué bueno que vine a consulta, no voy a trabajar, ya tengo hasta el permiso, pero tira la receta o la compra o la tiene los medicamentos, a veces hasta los vende, los tira, porque no tiene la empatía con el médico y por lo tanto no tiene adherencia, no tiene apego a lo que se le ofrece. Eso se ha perdido por muchas razones, no solo es el problema del médico, sino también del usuario, porque la corresponsabilidad no se les ha pedido y no se les exige. Si yo te digo esto y me paso media hora contigo, el tiempo que sea, ¿me vas a hacer caso? Sí o no, si no, ¿para qué vienes? Esto se ha perdido, repito, el humanismo, la ética y considerar que la salud es una situación que al tenerla no la ocupamos, no le hacemos valor, no le damos valor y cuando la perdemos, ahora sí, pero cuando se pierde es a veces muy tardío y curar es más caro que prevenir y esa es la orientación que estamos dando hacia la ética, hacia el humanismo y en todas las acciones, empezando por los médicos, los trabajadores de la salud y desde luego los usuarios de ello. Para terminar, ¿contamos con una pronta que se vea la diferencia con especialidades en los hospitales ya instalados? ¿Que se refleje pronto? De los hospitales y eso sí van a ver, hemos planteado en una forma realista las unidades para este semestre siguiente y para el 2020 y hasta ahí vemos y desde luego siempre este cambio de transformación que también es de tiempo y de importancia para meterlo como un aprieto para que no dejemos a pasar el tiempo. Ya inauguramos 5 o 6 unidades, ya la hicimos y a dormir en la hamaca. Van a estar prohibidas las hamacas en estas acciones. Sí, por favor. ¿Perdón? Producto del diagnóstico que realizaron ustedes, quisiera saber cuánto dinero se tiró a la basura como producto de esta conducta que tuvieron las autoridades de los gobiernos anteriores, si lo tienen contabilizado. Segundo, si ya dieron vista a la Secretaría de la Función Pública por responsabilidades administrativas y en su caso a la Fiscalía por responsabilidades penales. De ser así, ¿cuántas denuncias contra cuántos funcionarios se han interpuesto? Y tercero, quisiera preguntarles si en la Secretaría de Salud tienen información sobre esta preocupación de que el gobierno federal no ha comprado los insecticidas que se necesitan para hacer la fumigación y que existe un riesgo en la propagación de enfermedades como dengue. Gracias, secretario. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Espero poderlas contestar. La primera, en relación al costo, yo he señalado que Dios inventó los números para poder contar las tonterías del hombre.
En este caso me autoinvito. ¿Y sabe por qué digo eso? Porque a mí me gustan las matemáticas y creo que tengo la potencialidad. Hasta ahora ha sido complejo, hemos ubicado esto, podemos darles números parciales del gasto, pero de las repercusiones en la sociedad ya apuntamos unas cifras que ustedes pueden manejarlas y le pueden dar la magnitud de 1, 5 hasta 14 años, promedio 6.4 años de abandono. Y ahí se pueden manejar muchas cosas con perspectivas, análisis que desde luego en economía de la salud son muy importantes, no las tenemos, es un reto, ni le quiero decir en un mes, porque hay otras cosas que no son tan precisas, pero son muy importantes. Segundo, no hemos identificado, desde luego esto es difícil y desde luego lo único que hemos avanzado es en el tema de medicamentos, que ya lo saben, hay empresas, hay acciones no transparentes, hay corrupción directamente en este ámbito, y en el otro ámbito que se está trabajando, y lo abro como se debe hacer, es en COFEPRIS, donde también la asignación de la verificación y desde luego de la evaluación de algunos insumos, entre ellos los que se usan en el campo, requieren ser evaluados y desde luego aprobados. Y en ese camino sí tenemos todavía pendientes, hay que ser autocrítico como Secretaría, pero en el seguimiento de su pregunta, en el momento que los haya, y sí ha habido acciones que se han demostrado por ustedes y que se le están dando seguimiento a la instancia que requiere de acciones directas hacia de negligencia médica y que son un continuum y que desde luego esto se tiene que ir fortaleciendo para poder darle seguridad, confianza y el camino que requiere esta nueva estrategia. Sí, por favor. Sí, doctor. El dengue, miren, esa información la tiene puntualmente el subsecretario López-Gatell. Le voy a señalar que tiene una nota informativa alrededor de ello. La mayor parte no tiene sustento, sabemos bueno, fue muy claro quién la hizo, no hay ningún sustento. Sí, no, para nada no. Ahí en el dengue, me paso luego a la acción, se necesita fundamentar claramente el constante biológico del vector, y en esto no solo es para el dengue, sino el dengue es el que más tenemos en número y desde luego en situaciones que dan lugar a enfermedades graves, mortales, y sí tiene una atención y está cubierto epidemiológicamente, y desde luego los protocolos para abatir la acción de los vectores, de los mosquitos, pues tenemos que reforzarlo, pensando no solo en el dengue, sino en las otras enfermedades ligadas a ello. ¿Han incrementado las muertes por el dengue? No. Están presentes en un escenario, en una condición estable, pero sí se está atendiendo esto, pero no está. Pero le voy a pedir al doctor López-Gatell que haga puntualización en 2 o 3 estados que son los más importantes. ¿Sí? ¿En qué, perdón? Son desde luego los estados para consolidar lo dicho en los estados del sureste que tienen más problema ligado a la pobreza y a condiciones sanitarias de vida, donde no se han resuelto esto. Ahí es donde se está poniendo un énfasis y desde luego pues se están considerando también que esos casos no se propaguen hacia la población migrante, que es otro tema que tenemos en puerta para poderles informar. Sí, por favor. Gracias, buenos días. Doctor, quisiera ver si nos puede ilustrar usted un poco, nos puede contar cómo es el sistema de salud en Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, porque el presidente López Obrador nos ha dicho aquí reiteradamente que al final del sexenio el sistema de salud de México va a ser como el de aquellos países. ¿Qué le falta a México para alcanzar ese nivel que se tendría que lograr en estos poco más de 5 años de gobierno? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, ¿qué le falta? Tiene razón. ¿Qué tienen los otros países? Pues los otros países están organizados desde hace décadas, desde hace 40 años, la mayor parte de ellos a través de la atención primaria a la salud. Fortalecieron y siguen fortaleciendo, inclusive Dinamarca, espero no salirme mucho
abro el paréntesis, hace un par de 2 o 3 años se dio cuenta que estaba descuidando dentro de su gran sistema de salud a la población mayor, y ahí sí era fuerte porque hay una población mayor de edad, ¿no? Y tuvieron que hacer un reembobinamiento como en el motor para poderlo redirigir, y les está resultando. Y eso que Dinamarca tiene por arriba, primero que nadie en el mundo, el control y la cero corrupción. La orientación, ¿perdón? No, se empezaron desde hace 40 años, 50 en promedio, y están ahí Inglaterra, está Canadá, o sea, están los países representativos, y en eso está, desde luego, en Latinoamérica. Estamos nosotros a la mitad de lo que se puede lograr en los 2 puntos que voy a señalar desde un principio, desde hace décadas, que son, entre ellos Costa Rica y Cuba, pues están por encima de nosotros. ¿Qué se ha hecho? Atender, parece disco rayado, pero pues voy a usar ahora otro sistema, pero lo voy a seguir repitiendo, la atención hacia los orígenes de las enfermedades con educación, prevención, y que esto no se maneja, no se atiende a la familia, no se atiende al individuo, no se atiende en la comunidad, sino se espera a que llegue al hospital, y el hospital ya ven cómo están, pues ahí hay muchos gastos, y esto se requiere señalar que en esos países se le dio esa atención, y es la base que ellos reiteran por razones muy diferentes pero muy satisfactorias. Prácticamente todos los países de Latinoamérica y de Europa, al menos una decena, han externado su apoyo a la atención que le estamos dando a la salud, y en particular ofreciendo su apoyo para tenerlo. Lo tenemos ya en Tabasco, etcétera. Y los ejes, aparte de la reorientación de la atención primaria de la salud, es la universalidad. Caminar para ese ámbito que está definido a todos, todo en un ámbito, desde luego, en nuestra propuesta, que sea gratuito. Pero no es lo único. Esto lo podemos lograr relativamente, hablo yo así, en 2 o 3 años. Pero si no lo acompañamos de la equidad para esas acciones, donde está la calidad, la atención y esa vertiente de bioética, de humanismo, no vamos a lograr realmente en forma concreta y objetiva el llevar al cumplimiento lo que mandata nuestra Constitución, doctor, y lo que demanda nuestra población, ¿sí? Entonces, la tarea es difícil, y esos son los 2 grandes vertientes. La universalidad la podemos tener en principio en 2 o 3 años, pero la otra, la equidad, y la que sea un sistema de salud flexible, equitativo y con todas las calificativos requeridos para hacerlo realmente de primer nivel, pues no es tan fácil, pero lo vamos a acercar mucho durante esta gestión. ¿Y de qué manera lo podrían medir para que no quede como un asunto discursivo, que pareciera demagógico, sí, ¿qué utópico? Indicadores tendríamos? Desde luego, uno de ellos es seguir abierta la información directa de la población. Y obviamente dentro del conglomerado, desde luego la opinión general de todo el país, pues nos va a dar esa guía, pero puntualmente ver el acceso a la atención, el contar esos 50 millones, 60 millones de gente que no tiene, que cubre su salud, pero en forma de un gasto personal muy marcado, y desde luego requiriendo comprar los medicamentos, y desde luego el acceso, que digo, cuando sea universal, van a abrir la puerta de un acceso, sí van a tener acceso, pero si no se cuida y entran donde no hay humanismo, donde no hay ética, donde no hay realmente el acompañamiento de empatía con el paciente y el seguimiento de su tratamiento, pues ¿de qué sirvió? Nada más para poner palomas de que ya hay acceso. No, acceso de calidad y seguridad, y desde luego este es uno de los elementos que tenemos que ir sumando a nuestro código y a nuestras
lineamientos que van a regir nuestras actividades y periódicamente lo hemos establecido en el Programa Nacional de Desarrollo, cada trimestre, cuatro veces por año vamos a tener este seguimiento con indicadores estrictos ligados a esas acciones. Si no, nos vamos nuevamente, señalo, a dormir en los laureles y pues esto no requiere nuestra población. Doctor, buenos días. Demián Duarte de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll y Proyecto Puente de Sonora. Me llama la atención lo que dice de que es mejor la prevención que la atención a los enfermos. Y por supuesto, pues tiene una lógica muy sensata de tener un diagnóstico oportuno de las situaciones de salud de cada persona. En Sonora en particular, tenemos una científica mexicana de la cual estamos orgullosos, que se llama Gloria Elena León Paz. Ella diseñó y descubrió e incluso patentó un sistema para poder visualizar el ADN. Y ella incluso me invitó para hacerme una presentación en donde ella pues habla de la visualización del ADN como un mecanismo de diagnóstico muy certero y sobre todo muy barato. Son dos preguntas. La pregunta es si está usted en disposición de escuchar y observar esta aportación que tienen los científicos mexicanos, es tecnología mexicana 100%. Y la segunda es si estaría en disposición de recibir a esta señora en particular, que es una científica, insisto, sonorense, que nos representa a nosotros mucho orgullo. Eso por una parte. Y le quiero preguntar al director del IMSS en particular, ayer lo planteé, Zoe, el tema del problema que tenemos en Sonora en particular con las plazas, 271 plazas de especialistas que están pendientes y que forma parte de una problemática laboral que está latente por allá en Sonora. Si hay ya algún camino para resolver esta situación. Gracias. Sí, la primera es sí, sí y sí. ¿Sí? El DNA, como yo le digo, tengo defectos, es un baluarte que inclusive en derechos humanos con el subsecretario les ayudaría mucho, porque no solo son fines médicos, fines de investigación, sino fines también de identificación para tanto abandonado, tantos muertos que no están identificados. Adelante, que me busquen en la Dígame Secretaría. Un canal y yo con mucho gusto puedo contactar. El canal es el jorgealcocer2@gmail.com, no repito. Ah, ¿verdad? El doctor… Le hice una pregunta sí, a Zoe sí, también. a Zoe. Es que le dije primero doctor porque ya casi lo es. No, maestro nada más. No, mi respuesta es un solo sí, porque hay una situación, desde luego, desde ayer que lo comentaba, y desde antes había estado hablando con el jefe de la oficina de allá de Sonora, con Guillermo Noriega, sobre esta situación. Efectivamente hay un emplazamiento y demás, y creo que ahí hay que optar y apostarle al diálogo. Las empresas pues tienen una razón a la hora de decir, pues estamos pagando cuotas obrero patronales y nuestros trabajadores no están teniendo el servicio del nivel que ellos merecen en la parte de especialidad, y una parte a partir de estas plazas que no se han ocupado. Y yo creo que efectivamente tienen una razón, desde luego, y con mayor razón, tú lo sabes, el día con el tema del aniversario del ABC, toda esta situación pues se convirtió en algo prioritario, pero la intención es estar en las próximas semanas, la siguiente o la que sigue, en Sonora. Sé que hay un emplazamiento a huelga, pero hacerlo antes para conversar, porque por un lado efectivamente las cuotas obrero patronales, y en particular en la parte de enfermedades y maternidad, pues deben ser cubiertas en las aspiraciones y con el trato digno que merecen todos los trabajadores. Y además que Sonora es un estado pues que reporta altos niveles de recaudación.
y desde luego que también nosotros estamos en un esfuerzo, porque además justo Código Puente lo ha reportado también, pues también para evitar la ilusión, estas prácticas indebidas, que no digo que sean todos, al contrario, en muchos casos la mayoría paga bien y son algunos pocos, a veces los más grandes por cierto, los que hacen estas prácticas de reportar o registrar a sus trabajadores con salarios mínimos y pagarles por fuera de la otra parte, justo para poder tener la cobertura del servicio médico, pero eso pues también es indebido. Yo creo que es un esfuerzo de todos y un nuevo momento, uno en el que se reconocen este tipo de situaciones y de digamos deficiencias incluso a la hora del servicio de especialidad, pero también revisar juntos dónde ha habido malas prácticas a la hora de pues de eso, de registrar muy por debajo del salario real a los trabajadores, porque eso afecta también al instituto y muchas veces es la misma cadena la que nos lleva a no tener esos recursos suficientes. Pero desde luego espero pronto estar por allá y te avisaré con tiempo. Gracias. Ahí atrás, por favor, de Blue Girl. Buen día, Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo TV Coahuila. Precisamente hablaba el tema de corrupción. Usted hace unas semanas se dio a conocer que se encontraron 60,000 recetas apócrifas justo en Saltillo, Coahuila, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se presentó una denuncia en torno a este tema. Pues justo preguntarle cómo va el curso de esta situación, si están atendiéndolo. Sabemos que la denuncia fue ante la FGR, por favor. Gracias. Claro. Como se ha señalado incluso ayer con el tema de la denuncia del caso ABC, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene a razón de miles los apoderados legales. No hay un apoderado legal. Eso tiene que ser porque hay procesos continuos todos los días, incluso pues de demandas o recomendaciones de derechos humanos hacia el instituto y viceversa. Tuve una conversación también con el jefe de la oficina de representación, antes delegados de Coahuila, y lo que estoy haciendo es justamente eso, pedir un registro de absolutamente todas las denuncias que tenemos y que ojalá sean penales para casos de desfalcos y asuntos de corrupción, porque tenemos que hacer un esfuerzo compartido. Ayer justamente la Secretaría de la Función Pública hizo un evento en donde planteó un acompañamiento en estos grandes casos, porque yo creo que es muy claro que en el tema de salud, pues la corrupción termina matando de manera muy pronta, es casi inmediato. Entonces, estamos planteándoles un acompañamiento para que las denuncias primero estén bien integradas, eso es clave. Denunciar no sirve de nada, tampoco cuando no hay una consecuencia y no es la intención. Hay que denunciar integrando bien la investigación, las causas y buscar un acompañamiento pleno de todas las instituciones, en este caso menciona a Función Pública, para que estas denuncias prosperen. Entonces, estamos justo en ese proceso para hacer una estrategia conjunta de todos los estados en donde ya se han presentado denuncias y también revisar en los que hay casos que han sido expuestos en medios de comunicación o que hay alguna alerta, muchas veces hasta de forma anónima, y que no se ha integrado la denuncia, porque tenemos que mandar esa señal que el instituto no puede permitir desfalcos, afectaciones al interior, y una de las primeras formas justamente para cambiar esa conducta es que haya una certeza de una sanción. De otra manera pueden llover denuncias y si no hay una persona sancionada, pues tampoco nos sirve de nada. Pero sí estamos atendiendo el tema ya, y yo creo que la próxima semana tendremos ya una integración completa de este tipo de casos específico de denuncias penales. Prácticamente de todas, sobre todo en estados donde hay alta recaudación. Desafortunadamente tenemos esa correlación, a mayor volumen hay mayor incidencia de casos de corrupción, entonces prácticamente en todos lo podría decir.
Preferiría tener esa información completa para poderla dar no solamente para el caso de Coahuila, sino de todas y con todo ese nivel de detalles que merecen los medios. Gracias. Sí, atrás, por favor. Y ya. Buenos días, secretario, a todos. Preguntarle, en estos motivos de suspensión que establecen como corrupción, si tiene el desglose específico de cuántos casos y nos podría ejemplificar alguno que sea grave, insistir con lo que ya había planteado mi compañera, se tienen identificados funcionarios responsables y por otro lado preguntarle al director del ISSSTE el monto de inversión para sus obras pendientes, por favor, nos faltó el dato. Sí, en relación a la primera no hay esa precisión y como se ha señalado hay que tener una documentación clara para poderlo no solo comunicarlo a ustedes sino darles el cauce necesario en la primera pregunta. Y la segunda, por favor, maestro. Sí, para el caso de las obras que se etiquetaron para este año por el presupuesto de la Federación, alcanza la cantidad de 600 millones de pesos para obras. Aparte hay recursos para mantenimiento y equipamiento. Ahorita nada más nos estamos enfocando al tema de las obras. En otro momento explicaremos lo que vamos a hacer en materia de equipamiento, en materia de mantenimiento. Evidentemente, pues esos 600 millones de pesos pues reflejan por qué el ISSSTE necesita de mayor inversión en infraestructura. Mientras tanto, esa es la cantidad. Bien, pues muchas gracias por su atención. Esto es desde luego un momento Gracias. Luis Flores, de Noticias El Agro del Estado de Guerrero. ¿Usted cuándo estará en sus oficinas en el Estado de Guerrero? Usted va a estar en Acapulco ya despachando desde allá. Ese es uno. Segundo, hablando una vez con el doctor Cumate, que en paz descanse, y viendo el Hospital General de Chilpancingo, es un monstruo, porque no hay los especialistas que se requieren. Y entonces yo le preguntaba, ¿y eso a qué se debe? Falta de presupuesto. No, dice, mira, lo que pasa es que para los especialistas tienen que dar un examen. Y bueno, resulta que hoy en día ya revisando, ya después de tantos años, hay una gran limitación para que estudiantes entren a hacer su especialidad, o sea, médicos, por ejemplo, para que hagan su especialidad. ¿A qué se debe esto? Eso es uno. Segundo, ¿cuál es el trato, además del respeto político, con el sindicato? Porque en el caso de Guerrero, el sindicato de la seccional hizo un paro de 15 días para que renunciara la subsecretaria de Finanzas, cuando tenemos conocimiento de que hay una descentralización, hay una concentración ya de toda la Secretaría de Salud Estatal en ustedes. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, terminamos con dos preguntas interesantes y ligadas en sí. ¿Por qué están ligadas? La formación de recursos humanos, de médicos especialistas, de médicos que reorientan hacia la atención primaria a la salud, que aclaro, no son médicos de segunda ni médicos que no tengan preparación. Deben tener una preparación sólida, clínica. Si no la tienen y no saben palpar el hígado, pues están mal, porque van a mandar diciendo que pues tiene una bola en el lado izquierdo y que a lo mejor es el hígado y lo mandan a un hospital y obviamente muestra su falta de preparación adecuada. Pero esa preparación es un problema, o más que todo un reto, para no señalarlo en otra forma, un reto para nuestro objetivo en salud, para todo lo que hemos señalado. Lo ejemplifiqué en el primer nivel de atención, pero también en la atención de alguien que al fallar en una decisión tanto clínica como de tratamiento puede desde luego terminar esto en una muerte que se pudo haber evitado. Entonces esa complejidad nos obliga a integrarnos, ya lo hicimos con las 163 escuelas de medicina que hay en nuestro país y de las cuales tenemos que buscar quienes están en ese camino y tienen desde luego la posibilidad que en su formación podamos nosotros ofrecer nuestras necesidades. Debemos hacerlo para poder tener esos a mediano plazo, 2, 3 años, ya tener ese ejército
de médicos, pero no solo médicos, ejército de químicos, ejército que los hay, pero hay que trabajar con ellos, de enfermeras, de trabajadores sociales, de todo lo que se necesita. Y es tan importante como los sindicatos. ¿Por qué? Porque en nuestro estatus de inicio y con muchos años de antecedentes en ello, pues los sindicatos deciden muchas veces quién es el director, y me estoy yendo a la verdad, el director de tal hospital. ¿Quién es el que trabaja con un nombramiento de médico sin ser médico, probado también? Y desde luego, sin hacer a un lado, el objetivo del sindicato es cubrir las necesidades y cuidar que el trabajador sea tratado como tal, con respeto a sus derechos, a sus acciones, pero ellos tienen que colaborar. Me he reunido con algunos de ellos, calculo que hay más de una centena de sindicatos diferentes, algunos están enlazados, y a algunos de los que he hablado con ellos les he pedido solo una cosa de interacción, de confianza mutua, diciéndoles: la mitad de tus comisionados te los pido para que trabajen en acciones directas de la salud. Me han dicho sí, pero como dice la canción, ¿para cuándo? Entonces, eso sí se necesita, y lo hago el llamamiento, lo he señalado, es una interacción con confianza mutua para trabajar en ello, igual que ya no amerita más preguntas por tiempo, porque hay que desayunar, si no médicamente están ahorita en una glucosa de 68 y algunos empiezan a dormirse. Bueno, ¿qué iba a decir? Ya ven, ya me dio la hipoglucemia. No. Sí, eso lo matizo para poder integrarnos al igual que al sector privado. Hay muchos hospitales privados, un gran porcentaje, y en algunos sitios el 70%, por quedarme bajo, de los médicos que trabajan en los hospitales públicos rápidamente tienen la bisagra de irse al privado. Pero pues hay que pedir que se integren, siquiera por horas, porque van a la consulta privada el doble o el triple de lo que atienden, donde se les paga puntualmente, bajo, pero se les paga, y en el otro está sujeto a varias acciones. Esa es otra plática que vamos a tener en un futuro, y les agradezco mucho en su interés, y seguimos platicando y conversando, pero más que todo comunicándonos, que ustedes nos están enseñando lo que es la comunicación en la salud. Muchas gracias. Gracias.